Blessings to everybody. Bendiciones a todos. God is good. Dios es bueno. Very, very good. Good to us. Buenísimo, buenísimo para nosotros. Last week, we have been talking about evaluation in the Ministry Training Center. La semana pasada estuvimos hablando sobre las evaluaciones, cómo evaluamos en el centro de entrenamiento ministerial. And the difference that normally when people go to school, they gave them some grades and some, different notes and numbers that will tell them if you are excellent or not so excellent or just good, and, an A or B or C or, en las escuelas bíblicas donde hemos estado hay una diferencia de cómo vamos a evaluar en el centro de entrenamiento ministerial. Normalmente en la escuela bíblica o en algún lugar se les da una A, una B, una C o un 10, ¿sí? O se les declara excelente, bueno, muy bueno. But you see, the disciples in the Bible, the evaluation they used to do for them was completely different. ¿Sí? La evaluación que se le hacían a los discípulos en las escrituras era completamente diferente. ¿Sí? The evaluation for disciples in the Bible was how they look as their teacher. Se evaluaba qué tan parecidos eran ellos a sus maestros. ¿Sí? The Apostle Paul used a few verses, a few statements. El apóstol Pablo escribió unos versículos, un par de versículos que me llamaron mucho la atención. And I think there's very important that we can read them today, que nosotros podamos leerlos hoy. The Apostle Paul didn't say that we need to have an A in Bible studies. El apóstol Pablo nunca dijo que tenemos que tener una A en estudio bíblico. He never said we need to make a 10 in gospel Bible training, ¿sí? Nunca dijo que tenemos que tener un 100 o un 10 en entrenamiento bíblico. He used these words. Él usó estas palabras. And I want to read that for you. Y quiero leérselos a ustedes. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5, verse 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1. This is very important because this is the way disciples and the sons of God are evaluated. Esto es muy importante porque esta es la manera en que los hijos de Dios y los discípulos de Jesucristo son evaluados. Can you read it, Jean? Let me just open for you. Okay. Gene Force. Okay, go ahead, Gene. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 1. I'm reading from the New American Standard Bible. 1 and 2, please. Versículo 1 y 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk or live in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Escuchen lo que dice. Sed pues. No dice sepan pues. Sed pues. It didn't say learn this or know this. He says be this. Okay? Entonces así que él dice, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio y olor fragante. Hallelujah. Powerful. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Así que eso es Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. ¿Ok? And then First Corinthians, y después Segunda de Corintios. Second Corinthians, chapter 11, versículo 11, versículo 1. First Corinthians, Primera de Corintios, 11, 11, 1. If you have it, Gene, 1 Corinthians chapter 11, verse 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Go ahead. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Mm-hmm. This is the Apostle Paul now writing to the church at Corinth. And he says to the church, be imitators of me, just as I also am of Christ. Hello. Poderoso. Ok, dice, sed imitadores. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Ok, so here is the thing. Aquí está el asunto. You see, normally, when we teach or train or equip believers, normalmente cuando equipamos o enseñamos a creyentes, normally we grade people. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es le damos a las personas grados o calificaciones. You see? The more they know, cuanto más conocen, then we give them that position. Entonces le damos posición a esas personas. You see, if we make them a test or an exam, si nosotros les damos un examen o una prueba, and they have good understanding, ellos tienen buen entendimiento, and they can have a good response, y ellos pueden tener una buena respuesta, they will make an A, ellos podrán sacar una A o 10. So, we look at that, nosotros lo miramos, and we say, this guy is really good. Nosotros decimos, esta persona es muy buena. And we miss the real stuff, y nos perdemos de las cosas que son más importantes. Okay? Because we are not looking at this person as the Bible or the apostle was writing to the church, how we're supposed to evaluate people. Si nosotros no estamos evaluando a las personas de acuerdo a lo que el apóstol Pablo, como está escrito en la Biblia, el apóstol Pablo estaba diciendo cómo debemos de evaluar a las personas. Okay? So we need to make an adjustment to our evaluation. Nosotros tenemos que hacer un ajuste a la manera en que vamos a evaluar. The way we are evaluating, we need to make an adjustment. La manera en que nosotros evaluamos, tenemos que hacer un ajuste a eso. Okay? I just want to read another verse. Quiero leer otro versículo más. You see, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 7. Versículo 7. Okay. 9, sorry, 9. Versículo 9. All right. Uh-huh. This is, excuse me, Philippians chapter 4 and verse 9. Verse 9. The things that you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace
shall be with you. Ok, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, when I was growing, cuando yo estaba creciendo, as a leader or a believer, cuando yo estaba creciendo como líder y creyente, you see, when a pastor used to commit a sin or make a mistake, cuando el pastor cometió un pecado o cometía un error, normally they used to say this. Normalmente ellos decían esto. So normally they used to say these things. They used to say, don't look at me. No me miren a mí. Look at the Lord. Miren al Señor. Huh. So I grew up that way. Así que yo crecí de esa manera. So every time I used to walk my life, yo vivía y caminaba en mi vida, and I was trying to do my best to be a good person. Yo trataba de ser la mejor persona posible. And every time I make a mistake, cada vez que yo cometí un error, or every time I sin, cada vez que pecaba, I used to tell people, yo le decía a las personas, don't look at me. No me miren a mí. Miren, look at Jesus. Miren a Jesús. He is perfect. Él es perfecto. I am not perfect. Yo no soy perfecto. But then I found out this. Entonces yo comencé a ver esto. If the Apostle Paul is saying, be imitators of God as sons. Si el beloved sons. Si el apóstol Pablo decía, sed imitadores de Dios como hijos amados. You know what I did? ¿Saben qué fue lo que ¿qué comencé a hacer? I begin to realize that there was something I was missing. Yo comencé a ver que algo yo estaba, algo me estaba perdiendo. So I began to trust in the Holy Spirit to teach me what I was missing. Yo comencé a confiar en el Espíritu Santo y a preguntarle que me enseñara en qué es lo que me estaba perdiendo. Okay? So I was walking one day on the street. Estaba caminando por la calle, and I entered a stadium where a team, football soccer team, was playing. Entré a un estadio donde había un grupo de jugadores de fútbol, soccer. And there was training, y estaban entrenando, there was training for a match, estaban preparándose para un partido. And over and over, I heard this trainer saying this to the players. ¿Ves? A cada rato escuchaba al entrenador decirles estas cosas a los jugadores. And if you want to write something, then you should write this. Si quieren escribir algo, deben de escribir esto. You see, he says, you are missing the basics. ¿Saben qué dijo? Les decía él constantemente, ustedes están fallando en lo básico. Think about that. Piensen en eso. He told them, you are missing the basics. Les dice, ustedes están fallando en lo básico. And there's where the Holy Spirit began to talk to me. Y aquí donde el Espíritu Santo comenzó a hablarme. And these are professional players. Y esos eran jugadores profesionales. They wasn't kids. Ellos no eran niños. They was grown-up people, players. They eran jugadores ya maduros. Professionals, profesionales.
They had an important match. Ellos tenían un partido muy importante. And here is the trainer telling them that they was missing the basics. Y aquí está un entrenador diciéndoles a los jugadores, están fallando en lo básico. So we have a lot of believers. That's what the Holy Spirit becomes. We have a lot of believers that are living their life, believers that they become pastors and leaders. Tenemos aquí creyentes que luego se convierten en líderes y pastores. But they're missing the basic, pero están fallando en lo básico. You see, and here's where the Holy Spirit began to talk to me. Aquí donde el Espíritu Santo comenzó a hablar conmigo. See, missing the basics, fallando en lo básico. And the reason of that, y la razón de eso, is because we evaluate people different, porque estamos evaluando a las personas de una manera muy diferente. See, in a football game, en un juego de fútbol, if the team score a goal, that's good. Ajá, si el equipo mete un gol en un juego, con eso es suficiente. We win the game. Ganamos el juego because we scored, porque anotamos. But even if you win a game, pero aún si usted gana un partido, but you don't do the basics, pero no vive de acuerdo a lo básico, you know what happens? ¿Saben lo que pasa? It's nothing. Es nada. You see? The first verse we read this morning, el primer versículo que leímos esta mañana, Ephesians chapter 5, verse 1. I just want to go back to that verse. Yo quiero volver a ese versículo. Efesios 5, 1. And listen to this. Escuchen esto. Escuchen, ¿sí? Listen to this. Escuchen esto. Because this is basic. Porque esto es básico. ¿Sí? This is how we evaluate people. Así es como evaluamos a la gente. Evaluamos a nosotros mismos. So we evaluate ourselves this way. Nos evaluamos a nosotros mismos. And how we're going to evaluate other people. Y así es como vamos a evaluar a otras personas, a other leaders and pastors that we're training. Pastores y líderes que estamos entrenando. And I want to read it again. Gene, if you can read it again, please. Okay? Just let me open your mic. Go ahead. Yeah. All right. Okay. Let me just say this one thing. Verse 1 and 2, remember. Versículo 1 y 2. I got it here. Yeah. Let me, if I may, permission to say this. What Paul's doing here is he's basically saying lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, y básicamente está diciendo, God, or Christ, is our role model. He's our role model. Es que es nuestro modelo, ¿sí? El que tenemos que seguir, el modelo que debemos de seguir. Yeah. And here's what he says. Y esto es lo que dice. Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Therefore, that is because of everything I've been saying to you. I've been teaching you the basics. Now listen. Y esto es básicamente lo que está diciendo. Escuchen. Después de todo lo que les he enseñado, después de que todo lo que les he hablado, sed pues. 4 chapters, chapter 1, 2, 3, and 4 of Ephesians, Paul had been teaching them the basics. En el capítulo 1, 2, 3, 4, les he estado enseñando los fundamentos básicos. And so the first word is a transition word that moves from chapters 1 and 4 to verse 5, chapter 5. Entonces el versículo 1 está haciendo la transición de los capítulos anteriores al capítulo 5 y 6 que sigue. Therefore, be imitators of God as beloved children. Children, obey. Los hijos obedecen. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y los hijos obedecen. Verse 2. Walk or live in love,
just as Christ also loved us and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant or pleasing aroma. Ok. Andad en amor. Dice, sed pues, voy a leer versículo 1 y versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Okay, so here, after we read this, we need to get to the point. Después de que leemos esto, tenemos que ir al punto, okay? You see, even if you, let's say, as a pastor or as a leader, aún siendo pastor o líder, you can build the biggest building and prettiest building in the neighborhood or in the country. Ustedes pueden, como pastores, pueden llegar a construir el edificio más grande y el más bonito de todo el país. You can even have 10, 20, 30,000 people in church. Ustedes pueden tener 10, 20, 30 personas, 30,000 personas en su congregación. And here is the basic people mess. Y este es lo básico que las personas pierden. You see, if you don't do that in love, si no hacemos esto en amor, you know what the scripture says? ¿Saben lo que dicen las escrituras? It's nothing. Es nada. See, and one day, y un día, all your works, todas tus obras, are going to be tested, van a ser probadas by fire, por fuego. And the scripture says that whatever is wood and other stuff, they might burn. They will be burned. Que todo lo que sea madera, heno, hojarasca va a ser quemado. See, here is where we miss the basics. Aquí es donde perdemos lo básico. We do great things, hacemos cosas grandes, and we encourage people to go and do great things for the Lord, y animamos a la gente a hacer cosas grandes para el Señor, and we miss the most important things, y perdemos las cosas más importantes. You see, when I was growing up, cuando yo estaba creciendo in ministry, en el ministerio, I was encouraged to go and do great things for the Lord. Yo fui animado a hacer grandes cosas para el Señor. Build churches, preach around the world, levante iglesias, predique alrededor del mundo, be the best pastor ever, sea el mejor pastor. Have, do great meetings, haga grandes reuniones. But they missed something. Pero ellos perdieron algo. They missed to tell me something. Les faltó decirme algo. If you do all those things, aunque hagas todas esas cosas, y no hay amor en ello, and there's no love in that, it's nothing. Es nada. Man, you see, and that's the basic we miss. Y ese es lo básico que perdemos. See, you see, I've been hearing a lot of pastors preaching and leaders preaching. He estado escuchando a muchos pastores y líderes hablando y enseñando. And you see, they preach about God, hablan acerca de Dios. They preach about heaven, they predican acerca del cielo. They preach about good stuff in the Bible, predican de cosas lindas en la Biblia. And they miss one thing.
y pierden algo, se pierden de algo. And you know what I'm listening and seeing pastors missing? ¿Saben lo que he estado observando y he estado escuchando a los pastores fallar mientras predican? You know what they miss? They are missing also. ¿Saben lo que están perdiéndose también? Faith. La fe. Think about that. Piensen en eso. They're missing faith. They are preaching, están predicando, but no faith in what they're saying. Pero no hay fe en lo que están diciendo. Y ustedes, if you just go and check these people's life, and if you live enough beside them, with them, you will notice that. Si usted invierte más tiempo estando junto con estas personas, escuchándolos constantemente, usted se va a dar cuenta de eso. You see, in one of our mission trips we had, en uno de los viajes misioneros que tuvimos, we had a person that was coming on a ministry trip. Esta persona había una persona que venía, pero esta persona venía en un viaje ministerial. Not a mission trip, but a ministry trip. No venía en un viaje misionero, sino en un viaje ministerial. And we take this person to preach all around Limón, in Costa Rica. Y esta persona predicó por muchas iglesias allá en Limón, Costa Rica. And this was interesting thing. Esto era la parte interesante. This person had a really good knowledge of faith. Esta persona tenía un buen conocimiento de la fe. This person teaching was about faith, and it was really good. Esta persona hablaba de fe y era muy buena. She had all the passages, all the Bible scriptures. Ella tenía todos los pasajes bíblicos. She was saying all the right things. Ella decía las cosas correctas. And even she was praying for people to increase their faith. Incluso oraba para que las personas tuvieran un crecimiento o más fe. But one day this happened. Pero un día esto pasó. We was going to take a swim in a river. Íbamos a bañarnos en el río. A nice river that was there. Un río muy lindo. And but to go to the other side where we can get down to the river, pero para ir al otro lado donde íbamos a llegar a donde podemos bajarnos al río, there was this I don't know how you call it, hammock bridge, I think is his name. It's a hanging bridge, yeah. Era un puente colgante. Había un puente colgante para ir al otro lado. And everybody was crossing over. You know, everybody was crossing over. Mucha gente estaba pasando al otro lado. Todos estábamos pasando al otro lado. There was big people. Era gente grande, algunos gente grande. There were small people. Había gente pequeña. There were kids, ladies, men. Habían hombres, mujeres, niños, elder people, personas mayores. And this lady was coming behind me. Esta señora venía detrás de mí. And she just began to scream. Y ella comenzó a gritar. ¡Ah! And she turned back to the camp. Esa persona comenzó a gritar. ¡Ah! Y se regresó al campamento. I thought that she was bitten by a snake or something. The way she was screaming. Yo pensé que le había mordido una culebra o algo. And she was running, and I went, after her. Yo fui detrás de ella porque salió corriendo. So when I finally reached her, she was crying and crying and crying. Cuando yo finalmente la alcancé, estaba llorando y llorando y llorando. So I said, "Why are you crying?" She said, yo le dije, "¿Por qué estás llorando?" And she told me, "I am not going to cross that bridge." Y ella me decía, "Yo no voy a cruzar ese río, ese puente." I said, "Why?"
that bridge is going to fall. Ella me decía, este puente se va a caer. So I said, wait a minute. Why you say it's going to fall if everybody cross over? Le digo, ¿por qué crees que se va a caer si todo el mundo pasó al otro lado? And she said, no. Ella decía, no, yo no. So then I begin to talk to her. Are you afraid? Yo le pregunté, ¿tienes miedo? She said, sure. Me dice, sí. And I said, so why are you afraid? Le pregunté, ¿por qué tienes miedo? And then she told me her story. Entonces ella me contó su historia. She was a kid, era una niña, and she was crossing a bridge in somewhere in the US, en alguna parte de Estados Unidos estaba cruzando un puente, and she fell from the bridge. Ella se cayó del puente. And she almost drowned. Y casi se ahogó. So since that, she don't cross any bridge walking. Así que a partir de eso, ella no cruza ningún puente caminando. So I told her, wait a minute, I don't get this. Yo le dije a ella, un momentito, yo no entiendo esto. I heard you for a week preaching about faith. And you pray for people to increase their faith. Digo, yo no entiendo esto, que te he escuchado toda la semana hablando de fe e incluso has estado orando para que personas aumenten su fe. And how come you can't cross a bridge? ¿Y cómo usted entonces no puede cruzar un puente? You see, here is how we evaluate people. Así es como evaluamos a las personas. In school, en la escuela, Bible school, en la escuela bíblica, she was evaluated in how much she know things, how much information she had. En la escuela, ella fue evaluada en cuánto sabía ella. And I can imagine, sitting on a desk, you can make 10s or A's. ¿Sí? Yo sé que hablar de fe en una escuela o escribir, hacer un examen sobre la fe, usted puede sacar un 10, un 100, una A. But your life is not on a desk. Su vida no es en un escritorio. Your life is outside the door. Su vida es afuera de ahí. So when she was on the outside, así que cuando ella estaba afuera del salón de clases, she was a completely zero. Ella fue un completo cero. You know what I mean? ¿Entienden lo que estoy diciendo? So, we take people through classes, tomamos a la gente a través de las clases, and then we just evaluate them and give them a 10 if they know a lot. Y le damos un 10, la gente entra a la clase y le damos un 10 si nos contesta bien. But we never check them outside, pero nunca los checamos afuera. There is where we need to check them. Ahí es donde tenemos que hacerles el chequeo. See, that's why Jesus took his disciples with him. Por eso es que Jesús andaba con sus discípulos. So he could see them, para que él pudiera verlos. And they could see him, para que ellos pudieran verlo a él. And then become imitators. Y luego hacerse imitadores. So you see, when we say, I don't know if in English it's the same thing. No sé si en inglés o en español es lo mismo, pero in Spanish, when you say imitator, it's give you the image of something false. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en español, por ejemplo, de imitadores, le damos un contexto como de falsedad. ¿Ok? It's like, you are just imitating me, or mocking me. Usted solo me está imitando, me está como vacilando. ¿Sí? But in the Bible, in scriptures, pero en las escrituras, en la Biblia, imitator is a very serious thing. Imitar en las escrituras es algo sumamente serio. You see, imitator
is becoming as your teacher. Imitador significa llegar a ser como tu maestro. Okay, this is very important. Esto es muy importante. So every time a teacher choose a disciple so he can teach him, cada vez que un maestro en las escrituras tomaba a alguien como discípulo para enseñarle, in his mind, en su mente, this disciple have to become an imitator. En su mente, este discípulo debería convertirse en un imitador. And here is the like a better definition of imitator. Esa es una buena definición de imitador. Okay. You see, my son, mi hijo, don't go around barking like a dog. Mi hijo no anda alrededor a donde está ladrando como un perro. He talk like me. Él habla como yo. Él entiende como yo. He understand like me. He walk like me. Él camina como yo. He don't walk in four feet. Él no camina en cuatro patas. He don't bark when he see cars coming or motorcycles. Él no ladra cuando ve pasar motocicletas o carros. He act like me. Él actúa como yo. When he was growing, cuando él estaba creciendo, he looked at me. Él me miraba a mí. And he becomes an imitator of his dad. Él se hizo imitador de su padre. So when Paul is saying, be imitators of God as sons, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos, he's in his mind, en su mente, he is thinking as just as a son become as his father. Él está pensando en cómo los hijos se vuelven o se hacen o imitan a sus padres. So imitators is very important. Así que ser imitadores es muy, muy importante. So if we are missing basics in our life, si nosotros estamos fallando en lo básico de nuestras vidas, guess what is going to happen to the people that are imitating us? Adivinen qué le va a pasar a las personas que nos están imitando. They are going to lose or miss the basics. Ellos también van a fallar en lo básico. As I was telling you before, como yo les decía antes, you see, my teachers, my mentors used to tell me, just go and do good things for God, work for God. Mis mentores anteriores y mis pastores y todos los que me decían, vaya y haga cosas grandes para Dios. But they miss to tell me or to model me love. Do it with love. Ellos se les olvidó hablarme o modelarme el hacer las cosas en amor. You see, they tell me, go and do all these things. But they forgot to tell me that without faith is impossible. It's impossible to please the Lord. Y me decían, vayan, hagan cosas, vaya, haga cosas. Pero se los olvidó decirme que sin fe es imposible agradar a Dios. And I am listening to pastors doing all crazy stuff. Y yo estoy cansado de escuchar a pastores haciendo cosas tontas. Or things in their own strength. O cosas en su propia fuerza.
You know how much time I heard pastors saying these words? ¿Saben cuántas veces escuché a los pastores decir estas palabras? If God is not going to do something, I am going to do it. Gente, escuché decir, pastores, decir, si Dios no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Ajá. I heard them say this. Les he escuchado decir eso. If God is not going to do something, I am going to do it because something have to be done. Y ellos me decían, si Dios no lo hace, yo lo voy a hacer porque algo tiene que hacerse. And I just want to finish with this. Solo quiero terminar con esto. Revelations chapter 2, verse 1 through 4. Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 1 al 1 al 4. Revelations chapter 4. And you might think that, how are we going to tell people that? Entonces vamos a decir, ¿y cómo le vamos a decir esas cosas a las personas? Okay. 2, Revelations 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 and to 4. Can you read that, Gene, please? Okay. This, of course, was written by John as Jesus spoke to him concerning the churches, 7 churches there in Asia. One of those happened to be a church that Paul wrote the letter to that we read chapter 5, verses 1 and 2. So this word is to that same church in Ephesus. That's okay. No. That's why I wanted to read that. Y eso es porque eso que quería leer eso, porque la misma iglesia a la que Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de Efesios, es a la misma que le dice esto. Okay? In the same church, he's saying this now, from verse 1 to verse 4. All right, chapter 2, verse 1. To the angel, or that word actually means messenger or pastor. Esta misma palabra, ángel, significa mensajero o pastor. So this is the word to the pastor of the church in Ephesus. Así que este es un mensaje al pastor de la iglesia en Éfeso. So, Gene. So you see, here is how we're going to see how God evaluates. Okay. Aquí vamos a ver cómo Dios evalúa. ¿Sí? And it's not bad to do that. Y no es malo hacer esto. So we're thinking that it's better to give some notes to people than look at them. Nosotros preferimos mejor darles una nota, una calificación a las personas en vez de estar con ellos y verlos. Okay, go ahead, Gene. Okay, to the angel of the church in Ephesus, write these words. The one who holds the 7 stars in his right hand, that's the 7 churches. The one who walks among the 7 golden lampstands, that's Jesus, says this: I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot endure evil men. And you put to test those who call themselves apostles, and they are not. And you found them to be false. And you have perseverance, and you have endured for my name's sake, and have not grown weary. But, however, I have this against you. You have left your first love. Okay, well, I'm going to read it. Voy a leérselos en español. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, okay. This is very important. Esto es muy importante. You see, when we check people, cuando evaluamos a las personas, and these years of training is going to be a process of teaching and evaluating. Estos años que vamos a pasar juntos, vamos a pasar un tiempo juntos para enseñar y evaluar a la misma vez, okay? We're going to do that. We're going to teach and evaluate and look at people and look at ourselves, mirarnos a nosotros mismos y mirar a las demás personas. You see, this church, esta iglesia, that was called to imitate God, que fue llamada a imitar a Dios, fails in one thing. Ellos fallaron en algo. And it was more important what they was failing in than what they was doing. Escuchen, era más importante en lo que estaban fallando que lo que estaban haciendo. Poderoso, yes. You see what happened? Ven lo que pasa. Okay. You see, when we read this verse, normally when we evaluate a church or a believer or a pastor, normalmente cuando leemos estos versículos y vamos y evaluamos a un pastor o una congregación, all what we see here, todo lo que hemos visto en estos versículos, all what we see there that was established in these verses, todo lo que está establecido en estos versículos, you know how much you will give, what will be the highest note you will give to this church? Pregunto, al evaluar una congregación, ¿cuánto le darían ustedes a esta congregación? ¿Qué calificación le darían? From, let's say 5 is the highest. Digamos que 5 es lo máximo. 1 es lo menos. Okay, just lift your hands and show me your hands. So, enséñenme su mano. After you read this and you see a church, let's say your church is like this. Digamos que su iglesia es así. Tiene todas estas cosas. How much you will give this church? Evaluate. Just lift your hands. Let's say 5 or 4 or 3. Digamos que 5, 4. ¿Cuánto le darían? Levante sus manos. Ajá. 5. Pastora Marlene dice 5. Pastor Alfonso say 5. Pastor Alfonso say, ajá. Yeah. Pastor Danny say 5. Henry say, well, 3. George, how much you will give to this church? Gerardo. Ajá. 1. 2. Most of us, la mayoría de nosotros, will give this church a 5, and a big 5. Muchos de nosotros le daría a esta iglesia un 5 y un gran 5. Because listen to what this church used to do. Escuchen lo que esta iglesia hacía. Look. It says, you work very hard. Ustedes trabajan muy duro. You are patient, han sido pacientes. And you don't like bad people. Y ustedes no les gustan a la gente mala. And it says, and you have tested the apostles, that they call themselves apostles. Ustedes han probado a los apóstoles y que no lo son. And you have suffered, han sufrido. And they have been working for the name of the Lord. Y han estado trabajando por el amor del Señor. And they didn't faint. Y no desmayaron. Think about that. Piensen en eso. How much of us would like to have a church like that? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener una iglesia de estas así? Todos. You see, but God see over that. You see, Dios ve por sobre eso. You see, He sees things beyond all what we are doing. Lo de Él va más allá de lo que hacemos. He sees the reason
why we do things. Él ve las razones por las que hacemos las cosas. He sees the heart after this. Él ve el corazón detrás de esto. And you know what he says? ¿Y saben lo que él dijo? All this is good. Todo eso es bueno. But you are missing something. Pero ustedes están fallando en algo. Están perdiéndose de algo. That you have left your first love. Que han dejado el primer amor. And I was reading this. Yo estaba leyendo esto and reading. And I don't know if how believers or pastors used to tell you about your first love. Yo no sé qué decían sus pastores acerca de este primer amor. But to me, pero para mí, pastors used to tell me about this first love this way. Los pastores me decían esto acerca del primer amor. And I used to hear this from the pulpit. Yo escuchaba esto del púlpito. First love is when you become first time a believer. And you was, how you call it, so full of strength, and that you want to do everything for the Lord because you was just a newborn believer. Y lo que yo he escuchado de los púlpitos era que el primer amor era cuando usted recién se convertía al Señor y usted tenía amor para hacer todas las cosas y usted era voluntario para hacer de todo y usted hacía todo con todo amor. But I used to hear pastors saying this, pero yo escuchaba a los pastores decir eso. But it's going to come a day, va a venir un día, when you are going to miss all this. Cuando va a venir un día en que usted va a perder todo eso. And they used to say this, ellos decían eso, that's normal. Ellos me decían, esto es normal. See, because now you get into the real thing. Porque ahora entonces estás en las cosas verdaderas, ya ahora estás afirmado. Así que, why they used to tell us this? ¿Por qué nos decían esas cosas? You know, the Lord began to talk to me. El Señor comenzó a hablar conmigo, and I began to share this with other people. Y comencé a compartir eso con otras personas. And here is my definition of first love. Esta es mi definición de primer amor. When I was growing up, cuando yo estaba creciendo como persona, as a person, I am a man, yo soy un hombre, so I used to like girls. A mí me encantaban las muchachas, okay? So I get in love with a first girl. Yo me enamoré de una muchacha. And then I was in love with another person. Después me enamoré de otra persona. And then I could be in love with 3 girls at a time. Yo podía estar enamorado de 3 muchachas a la vez. Every girl that was cute, I used to like cute girls. Todas las chiquillas que eran bonitas, a mí me encantaban las chiquillas bonitas. And I grew up, y yo crecí, maduré. And one thing happened to me one day. Pero una cosa me sucedió un día. One day, I saw my wife. Un día, yo miré a mi esposa. And my wife used to work with me in the office. Mi esposa trabajaba conmigo en la oficina. But one day, something different happened. Un día, algo diferente pasó. I just felt this amazing love for this person. Yo solo sentí ese amor tan maravilloso that I never felt for no other girl, que no había sentido por ninguna otra mujer, ninguna otra muchacha en mi vida. And this is real, this is verdadero. That day, ese día, everything changed for me. Ese día, todo cambió para mí. Think about this. The way I sleep, la manera en que yo dormía. The way I eat, la manera en que yo comía. The way I walk, la manera en que yo caminaba. The way I work, la manera en que yo trabajaba. The way
I had relationship with other people, la manera en que yo me relacionaba con otras personas, every single thing changed in my life. Todo cambió en mi vida. Think about that. Piensen en eso. That changed everything. Eso cambió todo. And that's what the Holy Spirit tell me. That's your first love. El Espíritu me decía, ese es el primer amor. First love, primer amor, cambia todo. Change everything. And it's not a feeling, no es un sentimiento. It's not a feeling about some person. No es un sentimiento acerca de una persona. It's a person. Es una persona. You know what I mean? ¿Saben lo que hablo? It's a person, it's not a feeling. Es una persona, no es un sentimiento. So in church matters, en las cosas de la iglesia, our first love is God. See, God is not a feeling. God is God. See, love is not a feeling. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. It's God. So what the believers of Ephesians was missing, was God himself. Así que lo que la iglesia de Éfeso estaba perdiendo era a Dios mismo. You see, we can be working for God and take God out of the picture. Nosotros podemos estar trabajando para Dios, hacer cosas para Dios y sacar a Dios del cuadro. The Ephesians was doing things in the name of God. Los Efesios estaban haciendo las cosas en nombre de Dios. But there was missing God. Pero ellos estaban perdiendo a Dios. So when we are training and equipping people, así que cuando nosotros estamos entrenando y equipando personas, we need to establish basics in people's life. Necesitamos establecer cosas básicas, fundamentos básicos en la vida de las personas. And basics y las cosas básicas is God in us, es Dios en nosotros. Working in us, trabajando en nosotros. We can't miss God. Nosotros no podemos perdernos a Dios. We can't be doing all these good things without God. No podemos estar haciendo todas esas cosas sin Dios. And I want to finish with this. Voy a terminar con esto because I would like to hear your comments. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Sí? I went to, I am a trainer, como yo soy un entrenador. As a coach, I go to different churches, and before I talk to the pastor, I sit there and evaluate everything. Sí, como yo soy un coach ministerial, yo voy a las iglesias y me siento atrás o en cualquier lado y hago una evaluación rápida de todo lo que está pasando. I talk to people before I talk to pastors or whatever. Hablo con las personas antes de hablar con los pastores y eso. That gives me a good understanding of what is going on. Eso me da un buen entendimiento de qué es lo que está pasando. So I ask this question when I go to some churches. Hago estas preguntas cuando voy a algunas iglesias. I ask them this. What is the three most important things that you have learned in your Christian life? Yo siempre les pregunto, ¿qué son las tres cosas más importantes que usted ha aprendido en su vida cristiana? Piénsenlo ustedes. Think about that. Think about that, you. The three most important things you have learned in your Christian life. Las tres cosas más importantes que ustedes han aprendido en su vida cristiana. And this is the answer I get in the 90% of the churches I go. Y esta es la respuesta en el 90% de las iglesias a las que yo he ido. Esta es la respuesta de los creyentes, líderes. ¿Sí? This is the answer I get of the leaders of these churches.
the most important things that they have learned in the Christian life, las tres cosas más importantes que ellos han aprendido en su vida cristiana es esto. Please don't laugh. Por favor, no se ríen. Okay? Because this is very serious. Esto era muy serio. They told me, 90% of the churches, 90% de las iglesias me respondieron esto. Don't smoke, don't drink, don't go to parties. Tres cosas que me dijeron: no fume, no tome y no vaya a fiestas. So the first answer they gave me, I said, okay. I think you didn't understand my question. Así que yo le decía a ellos, yo creo que ustedes no me han escuchado, no han entendido la pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que ustedes han aprendido en su vida cristiana? So I have to ask them again, what's the three most important things you have learned in your Christian life? You know what happened? ¿Saben lo que sucedió? They answered me the same way. Me respondieron de la misma manera. The churches, pastors are focusing on the wrong things. Sí, pastores y maestros y las iglesias están enfocándose en las cosas equivocadas. See, they want people to become good people. Las pastores quieren que las personas sean buenas personas. But we are not looking for good people. Nosotros no estamos buscando por buenas personas. We are looking for imitators of God. Estamos buscando imitadores de Dios. So you see, what happened is that we are teaching, don't smoke, don't drink, don't party. Sí, estamos gastando el tiempo desde el púlpito enseñando a la gente: no fume, no tome, no baile, no vaya a los bailes. And we're trying to make people become good believers. Estamos tratando de que la gente se convierta en buenos creyentes. You see, but the Apostle Paul is focusing, y el apóstol Pablo and the other apostles y los demás apóstoles are focusing on who you are in this new creation. El apóstol Pablo y los demás apóstoles estaban enseñando a los creyentes quiénes eran ellos en esta nueva creación. See, we need to teach them who they are. Necesitamos enseñarles quiénes son. But the problem here, pero el problema aquí, is that people that don't know who they are, personas que no saben quiénes son, are trying to tell people who they are in Jesus Christ. Están tratando de enseñarle a las personas quiénes son ellos en Cristo Jesús. And you see, when we train and equip people, we need to tell them who they are. Cuando nosotros equipamos, entrenamos personas, necesitamos enseñarles a ellos quiénes son ellos en Cristo Jesús. Hijos amados, beloved sons, beloved sons. Okay? So this is the way we're going to be evaluating people. Esta es la manera que vamos a estar evaluando a las personas. That's the reason we need to be close to people. Esa es la razón por la que necesitamos estar cerca de las personas. Walk with them, caminar con ellos. Connect with them, conectarnos con ellos. Listen to them, necesitamos escucharlos. So normally, a lot of pastors invite me to go and teach in their churches. Sí, normalmente muchos pastores me invitan a ir a predicar a sus iglesias. You know what I tell them? ¿Saben lo que yo les digo? No, I prefer to listen to you. Yo le digo, no, yo prefiero sentarme y escucharlo a usted. Why? ¿Por qué? Because it's the only way to listen to what they are saying. Porque es la única manera de escuchar lo que ellos dicen. Because if you are just talking when you go to their churches, porque si usted solo va y habla cuando hace iglesias, you will never know what they're teaching. Usted nunca va a saber lo que están enseñando ellos.
So I prefer to invest time and money to sit there and listen. Por eso yo prefiero invertir dinero y tiempo en sentarme y escuchar lo que los pastores dicen. It's the only way. Es la única manera to know what is in their hearts, lo que hay en sus corazones. It's the only way to know if they know what they know. La única manera de saber quiénes son ellos, quiénes creen que son ellos. Okay? Así que, so this is the way we're going to work on. Así que vamos a trabajar de esta manera, okay? And I know it's something maybe new for you. Yo sé que va a ser algo nuevo para usted, but it's going to be a good training for you. Pero va a ser un buen entrenamiento para todos ustedes. Amén. To how to make a real disciple, de cómo hacer un verdadero discípulo de Jesucristo. So I'm going to go open for a few comments. Voy a abrirlo para un par de comentarios. So whoever wants to comment, just lift your hands and I will open the mic for you. Así que cualquiera que quiera un comentario acerca de esto, levante sus manos y yo voy a abrirle el micrófono para comentar algo. Pastor Dani, momentito, listo. Ha sido una enseñanza sencilla y profunda. So this has been a very simple but profound teaching. Y estudiando con usted la Biblia, and studying the Bible with you, puedo ver que a pesar de que somos pastores, como usted lo dijo, that even that we are pastors, just like you were saying, venimos cometiendo errores porque así nos enseñaron. That we are making all these mistakes over mistakes because that's how we was taught. Y a veces nuestros errores, como usted dijo ahí, a veces, como hacía, déjeme ver las notas que yo he estado escribiendo, nos faltó ese modelo que alguien nos enseñara un discipulado ministerial. That we didn't have people that guide us in this ministerial training. En mi caso, cuando yo terminé el instituto, in my case, when I finished the Bible school, me enviaron inmediatamente a una iglesia que tenía 80 años de vida cristiana. They sent me to pastor a church that was 80 years old. Y yo tenía apenas 27 años. And I was just 27 years old. Y eran gente muy adulta y me querían ver a mí serio, no te rías, tu esposa tiene que ser así. And they used to tell me, don't laugh, be serious, your wife needs to dress this way, to behave this way. Y eso como que me hizo daño a mí. And that harmed me. Sí. Sí, entonces yo al pasar estos años del ministerio, enseño que alguien que quiera comenzar un ministerio deba someterse primero a un pastor, ver el modelo ministerial, el modelo que quiera seguir para no cometer los errores que cometieron con nosotros. Y lo que usted decía es una gran verdad. Yeah, so I normally tell people that if when they want to pastor a church, they should go first and submit to a older pastor and learn and be model with them, and then whatever model you want to follow, you just follow that. Hace 30 años no teníamos mentores, pastores, solo como su experiencia suya y la mía. Te bendecimos, vaya, pastoree y que Dios te bendiga. Yeah, and I know that my experience is just like your experience because they just tell me, just go on and do whatever you want to do. Y estando en el púlpito, a pesar de saber predicar, ¿y ahora qué hago, no? Yeah, and even that I was trained to teach or preach. Sometimes I was like, what I'm going to say? Y lo que hacían era, toma estos manuales, manual 1, manual 2, manual 3 y manual 4, y lo pasas por allí y al final graduación y ya son líderes. Yeah, and then they used to give me some manuals and tell me, teach this level, teach this other one, and then graduate them and tell them that they are leaders now. ¿Sí? Y a veces eran los que más problemas causaban.
And mostly these are the people that cause more problems in the church than ever. Pero yo creo que lo que Dios ha puesto en su corazón me hacía reflexionar desde el inicio del versículo de 1 Corintios. So from Pablo the beginning, modeló, so from the beginning of the teaching, when we read Ephesians, it said that Paul also was modeling these believers. Pablo modeló y dejó modelos a seguir. And he left models, a model that we can follow also. Y yo creo, Pastor Douglas, que usted es uno de esos Pablos que nos quiere presentar un modelo bíblico, cristocéntrico, para que aprendamos, a pesar de los años que llevamos en el ministerio, podamos modelar algo no nuevo, sino bíblico conforme las Escrituras. Yeah, and this is nothing like new. It's just a model, biblical model that we're not following. You see, gracias, Pastor Danny. Thank you, Pastor Danny. You see, if let's say an apostle wants to become a real apostle, digamos que una persona quiere ser un verdadero apóstol, they need to follow the apostles' model. Tienen que seguir el modelo apostólico. You see, but so when we see today, en hoy día, when we see an apostle, cuando vemos un apóstol or a person that calls themselves as apostle, o alguien que se hace llamar un apóstol, and you check them with the apostolic model, cuando usted los chequea contra el modelo apostólico, you will see that they're in an opposite side. Usted va a ver que están en un lado opuesto completamente. You see, because Paul say this about his apostolic calling, porque esto es lo que decía Pablo acerca de su llamado apostólico. And he said, this, what I'm doing, is that you can go and do it also. Esto que yo estoy haciendo es para que ustedes vayan y lo hagan. ¿Sí? So what he do? He says, I don't take money from nobody. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no tomo dinero de nadie. He says, I pay my bills. Pablo dice, yo pago mis cuentas. And Paul says, who pay for the meal? Pablo dice, ¿quién paga por la comida? The father or the son? Los padres o los hijos? And then he says, of course, the parents. Él dice, por supuesto, los padres. And he says, sons or kids don't pay their parents' bills. Dice, los hijos no pagan las cuentas de los padres. Fathers pay bills. Los padres pagan las cuentas. Listen to this. Escuchen esto. You see? So if any apostle called themselves father in Christ, si algún apóstol se hace llamar padre espiritual de alguien, guess who have to pay the bills? Adivinen quién tiene que pagar la cuenta. But in today's apostle, pero en los apóstoles de hoy, the kids, the spiritual kids pay the bills. Los hijos espirituales son los que pagan la cuenta. ¿Verdad? Yeah, they pay the first class traveling. Ellos pagan el viaje en primera clase. They pay the highest offering. Ellos pagan la mejor ofrenda. They pay the 5 stars hotel. Pagan hoteles 5 estrellas. Kids, spiritual kids, los hijos espirituales pagan eso. Paul say, no. Pablo dice, no. Fathers, spiritual fathers pay that. Los padres espirituales son los que pagan eso. So you see, we miss the basics. Nos perdemos en lo básico. And we need to return to the basics. Necesitamos regresar a lo básico. Gracias, Pastor Danny, por compartir eso. Poderoso. Someone else? ¿Alguien más? Pastor Alfonso. Let me say, Pastor Alfonso, there you are. Okay. Listo. Buen día a todos. Good morning to everybody. Bendiciones. Bless you. Bendiciones. Amen. Blessings. Realmente, Douglas,
Hay algo tan maravilloso cuando nos reunimos y es porque todo se acomoda a lo espiritual y Dios está entre nosotros. Yeah, that every time we meet, I know the Spirit is here, and that the spiritual is connected to the spiritual. Todas las cosas escritas en la Biblia son muy importantes. So all the things that is written in the scriptures is very important for us. Lo primero es que tenemos que creer e insistir en que crean que la Biblia es la palabra de Dios. So one thing that is important, that we really need to tell people that the Bible and the scriptures is the word of God. Una cosa importante que tenemos que predicar y es a Cristo crucificado. And there's something important we need to preach about, and that is this Jesus and this Jesus crucified. Diciendo que Él tomó nuestro lugar. And saying that he took our place. La paliza era para nosotros. All that beating that he went through, it was for us. Pero entre las cosas importantes, ya hemos nosotros tenido algunas reuniones en las que hablamos de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. And we have meetings where we have reading First Peter, Primera Pedro 3, 1. 1. First Peter chapter 3. Versículo 3 y 4. Chapter 3, verse 3 and 4. Y se refiere a la naturaleza divina. And he's talking about the divine nature. En esos versículos está indicado lo que tú has hablado esta mañana. And in all those verses, what you have been talking this morning. Hemos recibido hace más de 2000 años todo lo que pertenece a la vida. We have received from 2,000 years ago all what belongs to life. Para vivirla ahora. So that we can live today. Y en el cielo. And in heaven. Realmente, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en la segunda parte, la piedad, que es lo que practicó Jesús. Y con su ejemplo debemos imitarlo. Yeah, Esa es la forma como So all what we have received from God for living and for divine walking, all that we have received from God, and that's what we need to be walking in and imitate God in. Las cosas que son de la piedad sirve para parecernos a Jesús, porque para eso hemos sido predestinados. Walking in righteousness is what's going to make us become like God. Haciendo eso, so doing that, podemos practicar esa naturaleza divina que ya tenemos. Yeah, we can be practicing and walking in that divine nature that is already in us. Sí, Señor. Solo tenemos que traerla por fe a la realidad. And we just need to bring that by faith to the reality. Amén. Amén, amén. Eso es lo que quería decir Douglas. Amén, Muchas amén. gracias por la orientación. Amén, amén. Poderoso, poderoso, poderoso. So I think we're going to leave it there for today, and we'll see everybody next week. Así que vamos a dejarlo ahí y creo que la próxima semana vamos a estarnos viendo para avanzar un poquito más en todo esto. Amén. So bless you everybody. Nos vemos la próxima